Bueno, en esta ocasión les hablaremos acerca de la tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar. Entonces, para comenzar, tenemos que la tuberculosis se define como una enfermedad infectocontagiosa, por lo general de curso subagudo o crónico, que suele afectar de manera predominante a los pulmones, pero que también puede afectar otros órganos o tejidos y que se origina por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta es una de las enfermedades infecciosas conocidas más antiguas de los seres humanos, ya que la antigüedad del bacilo de la tuberculosis se ha estimado en más de 3 millones de años. Y en general se describe que esta enfermedad, si se trata de forma adecuada, se logra remitir en prácticamente todos los casos. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estimó en 2014 que 9.6 millones de personas desarrollaron tuberculosis activa, de las cuales el 95% se registraron en los países en vías de desarrollo, sobre todo en el continente africano, asiático, el Medio Oriente y en Latinoamérica. Y bueno, se estima que cada año mueren cerca de 1.49 millones de personas en el mundo a causa de esta enfermedad. En cuanto a nuestro país, se informó que para el 2017 México ocupó el tercer lugar en cuanto a la incidencia de casos de tuberculosis pulmonar en América Latina. Tenemos que del año 2000 a 2017 se han notificado aproximadamente 129.903 casos de tuberculosis pulmonar, 28.495 de tuberculosis de otras formas y 2.479 de tuberculosis meningias, por lo que podemos concluir que la localización anatómica más frecuente de la tuberculosis es la pulmonar, con un 80 a 90%, seguido de otras formas como la pleural, ganglionar periférica, osteoarticular, genitourinaria o miliar con el 15 a 17% y en menor medida la meningia con un 1.5%. Por otra parte, tenemos que las tasas de desarrollo de la enfermedad activa son muy altas en los bebés que han sido expuestos, pero son mucho más bajas en niños de 2 a 10 años de edad, con un aproximado del 10% de todos los casos nuevos en el mundo. El riesgo pues aumenta durante la adolescencia, se presenta una meseta alrededor de los 25 años de edad y permanece un riesgo alto durante la vida adulta. También tenemos que la incidencia de esta enfermedad es aproximadamente 2 veces mayor en hombres que en mujeres, con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Y bueno, esta enfermedad es frecuentemente fatal en ausencia de un tratamiento adecuado, ya que se estima que aproximadamente el 50-60% de las personas que desarrollan la enfermedad activa fallecen en un plazo de 5 años, por lo que continúa siendo una causa de mortalidad importante a nivel mundial. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de tuberculosis, se encuentran principalmente enfermedades o trastornos graves como lo son la infección por el VIH, ya que se estima que aproximadamente el 12% de todos los casos nuevos de tuberculosis y el 25% de todas las muertes relacionadas con esta enfermedad ocurren en personas que son VIH positivas. También se describen otros factores de riesgo como la desnutrición, que está presente en el 27% de los casos, tratamientos inmunosupresores, principalmente biológicos, como lo son los antifactor de necrosis tumoral, así como comorbilidades, dentro de las que se incluyen la diabetes mellitus tipo 2, el consumo excesivo de alcohol, las cuales triplican el riesgo, y el tabaquismo, que duplica el riesgo, la insuficiencia renal y algunas neoplasias. La tuberculosis se puede clasificar principalmente en primaria y secundaria o posprimaria. Aquí les pongo una tabla que contiene algunas de las características generales de cada una. Por ejemplo, la tuberculosis primaria ocurre en personas que no habían estado expuestas al bacilo tuberculoso, por lo tanto en un principio no son sensibles a la prueba de la tuberculina, pero veremos más adelante que cuando la infección se vuelve de forma latente, la prueba se torna positiva. La diseminación es principalmente por la vía linfohemática y se caracteriza por ser una enfermedad sobre todo de tipo exudativo más que destructivo. Además se consideran no bacilíferos, es decir, no son portadores de bacilos, por lo que no son capaces de transmitir la enfermedad. Esto se debe al hecho de que las lesiones no son abiertas.
Por otro lado, en cuanto a la secundaria o posprimaria, también llamada del adulto, tenemos que ocurre en personas que han tenido una exposición previa al bacilo tuberculoso, por lo tanto son sensibles a la prueba de la tuberculina. La diseminación es principalmente broncógena por extensión directa o en menor medida por vía hematógena y se caracteriza por ser una enfermedad de tipo destructivo. Estos pacientes se consideran bacilíferos debido a que se presentan principalmente lesiones pulmonares abiertas, como veremos más adelante. Otra clasificación de acuerdo a su localización o al órgano afectado es en pulmonar, que representa el 80-90% de los casos, y la extrapulmonar, que sería el porcentaje restante. Y desde un punto de vista clínico, los pacientes pueden clasificarse como portadores de infección latente o en pacientes con enfermedad activa. En cuanto a la etiología, como ya les había comentado, esta enfermedad es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual está conformado por 4 especies que serían Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium microti, de los cuales el principal agente causal o el agente etiológico más importante de la tuberculosis pulmonar es Mycobacterium tuberculosis, que corresponde a un bacilo aerobio estricto que mide de 0.5 por 3 micrómetros, es delgado y ligeramente curvo, inmóvil y no esporulado. Al igual que las demás especies del género Mycobacterium, tiene una pared que contiene entre el 20 y 60% de lípidos, principalmente los ácidos micólicos y los ácidos grasos de cadena larga, los cuales van a estar unidos a proteínas y carbohidratos. Esto es de gran importancia sobre todo porque las características de esta pared bacteriana le confieren diversas propiedades como lo son una permeabilidad celular reducida, lo que explicaría la ineficacia que muestran la mayoría de los antibióticos contra este microorganismo. También tiene efectos sobre su tinción, como veremos más adelante. Una vez que estos microorganismos han sido teñidos, muestran como tal una resistencia a la decoloración por el ácido o el alcohol, y es por esto que se les clasifica como bacilos ácido-alcohol resistentes o BAR. También esta estructura de su pared le confiere una mayor resistencia a la luz, el calor o incluso a algunos desinfectantes o agentes químicos, y le confiere también propiedades hidrofóbicas. Un componente importante de la pared micobacteriana y que además constituye un factor de virulencia es el cord factor o factor de acordonamiento. Con esta molécula el bacilo consigue pues inhibir la migración de leucocitos y mediar una respuesta innata principalmente dirigida por los macrófagos, que es algo clave en la patogenia de la bacteria. La expresión de esta molécula le confiere un aspecto característico a estos bacilos que se describe como en forma de serpentina o cordón. Otra molécula que también hay que resaltar es el lipoarabinomanano, el cual interviene en la patogenia de la enfermedad, en especial favoreciendo la supervivencia del bacilo al interior de los macrófagos, como veremos un poco más adelante. En cuanto a la patogenia, tenemos que la transmisión de este microorganismo ocurre principalmente por vía aérea, a través de la inhalación de lo que se conoce como las gotitas de Flush, las cuales pues van a albergar al bacilo. Esas gotas son producto más que nada de la tos o expectoración de los pacientes que se encuentran con una tuberculosis pulmonar contagiosa, es decir, una enfermedad activa. Se mencionaba que con cada golpe de tos se podían expulsar aproximadamente unas 3000 gotitas de contagio. Es importante mencionar que estas gotas en el exterior pierden una parte de su contenido acuoso por la evaporación y únicamente dejan un núcleo con uno o pocos bacilos que miden entre 1 a 2 micrómetros de diámetro y se dispersan fácilmente. Esto es porque pueden permanecer suspendidas en el aire durante incluso horas y son conducidas fácilmente por la corriente aérea, lo que les permite pues alcanzar las vías respiratorias terminales una vez que son inhaladas. Hay que destacar que son las gotas más pequeñas las que realmente son infectantes, ya que pueden llegar y depositarse con mayor facilidad en el espacio alveolar. Otras formas en que se puede transmitir la tuberculosis son por la vía digestiva, la urogenital, la cutáneo-mucosa, la transplacentaria y por la inoculación directa.
pero estas son poco frecuentes y por lo tanto no tienen como tal una importancia epidemiológica. Bueno, una vez que las gotitas contagiosas son inhaladas, la mayor parte de los bacilos queda atrapada en las vías respiratorias altas y se expulsa por el mecanismo de barrido ciliar de las células de la mucosa. El resto, que por lo general son menos del 10%, llegan y se establecen en los alvéolos, que correspondería como tal a la infección inicial. Es aquí donde los macrófagos alveolares, que son el tipo de célula principal que infecta Mycobacterium tuberculosis, van a fagocitar a los bacilos. Sin embargo, estos microorganismos pueden evitar la destrucción intracelular mediada por los macrófagos gracias a los componentes de su pared bacteriana, principalmente por acción de los glucolípidos de lipoarabinomanano. Lo que hace esta molécula es básicamente inhibir el aumento de calcio intracelular, alterando la vía de calcio-calmodulina, que es indispensable para la fusión del fagosoma con el lisosoma. Por lo tanto, inhiben la fusión o la formación del fagolisosoma, y es por esto que los bacilos pueden sobrevivir dentro de los fagosomas. Además, parece ser que también bloquean la defensa del hospedador mediante un proceso de autofagia. Bueno, en caso de que los bacilos logren contener la formación del fagolisosoma, es decir, que la multiplicación supere la destrucción, se comienza una replicación lenta dentro del macrófago. Esto se asocia a la actividad del sistema de secreción ES1 de Mycobacterium tuberculosis, el cual puede alterar la membrana fagosómica, provocando la liberación de productos bacterianos en el citosol de los macrófagos. Esto pues culmina con la destrucción de los macrófagos y la posterior liberación de los bacilos que se encontraban en su interior, por lo que estos van a tener acceso al intersticio pulmonar y por lo tanto acceden al parénquima, que es donde evoluciona el proceso de infección. Sin embargo, también leí que pues, se desconoce específicamente cómo es que este bacilo accede al parénquima, pero se describen dos principales mecanismos posibles. El primero es que Mycobacterium tuberculosis infecta directamente a las células epiteliales, y el segundo describe que posiblemente se deba a una transmigración de los macrófagos infectados a través del epitelio. Entonces, una vez que accede al parénquima, ocurre un reclutamiento de células al sitio de la infección. Recordemos que los macrófagos que fagocitan al bacilo se activan y por lo tanto comienzan a secretar citocinas y quimiosinas que van a desencadenar un proceso inflamatorio local con un reclutamiento inicial de neutrófilos y posteriormente de nuevos macrófagos, por lo que se empiezan a infectar estos nuevos fagocitos y se perpetúa como tal el ciclo de infección. Y bueno, la infección del parénquima por el bacilo promueve la aparición de un exudado celular de tipo inflamatorio que correspondería a una neumonitis, y pues también permite la diseminación importante de los bacilos a través de los vasos linfáticos, que lleva a la afectación de los ganglios linfáticos regionales, dando lugar a linfangitis y linfadenitis respectivamente. Ahora bien, después de 2 a 4 semanas de la infección, se desarrollan dos principales respuestas del hospedador a estos bacilos, que correspondería como tal a la tuberculosis primaria. La primera respuesta es una respuesta inmunitaria celular con activación de macrófagos. Esta respuesta de activación de los macrófagos va a estar mediada por los linfocitos T cooperadores, principalmente TH1, que producen factor de necrosis tumoral e interferón gamma, y que, como ya sabemos, pues este último produce la activación de los macrófagos, que van a ser capaces de destruir y digerir a los bacilos tuberculosos. Esta respuesta de inmunidad celular se da más que nada porque las células dendríticas fagocitan a los bacilos en el sitio de infección, los procesan y migran hacia los ganglios linfáticos pulmonares, donde presentan los antígenos ya procesados a los linfocitos T cooperadores. Esto es de gran importancia, ya que explica el por qué el VIH es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad activa, y se debe a que reduce de forma pues, sustancial el número de linfocitos TSD4. Y pues la segunda respuesta del hospedador corresponde a una respuesta que produce lesión a los tejidos, que se ve sobre todo cuando la infección continúa avanzando, como les comentaré más adelante. Entonces, tanto el desarrollo de la inmunidad específica como la acumulación de grandes cantidades de macrófagos activados en el sitio de la lesión primaria
Da lugar a la formación de lesiones granulomatosas o granulomas, que también encontré que son conocidos como tubérculos, y que más que nada son acumulaciones de linfocitos y macrófagos activados que intentan en un inicio limitar el crecimiento de los bacilos mediante los procesos de acidificación e incremento de la síntesis de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico. Esto pues en parte va a contribuir a la destrucción de un gran porcentaje de bacilos. Sin embargo, pues también favorece la producción de una lesión de los tejidos en forma de necrosis sólida, sobre todo en el centro del granuloma, que se conoce como necrosis caseosa y que pues se va a asemejar a queso blando, o se mencionaba que al requesón, que sería lo que veríamos en esta imagen. Un pequeño porcentaje de los bacilos puede sobrevivir a estos mecanismos, pero la necrosis que se genera inhibe como tal su crecimiento. Entonces estos bacilos continúan vivos, pero no se replican, por lo que se dice que permanecen de forma latente o persistente, que ya correspondería a la infección latente. Y bueno, en general este proceso de infección inicial se va a resolver de manera espontánea en el 90-95% de las personas por los mecanismos que ya comentamos. Esta resolución se caracteriza sobre todo porque la zona de neumonitis se vuelve fibrosa y se calcifica en un pequeño nódulo que se conoce como foco o nódulo de Ghon, que correspondería a la lesión del tejido en donde el microorganismo se diseminó primero. Este corresponde a un nódulo caseoso que generalmente se acompaña por una linfangitis regional, así como calcificaciones a nivel ganglionar parailiar, que ya sería como tal el complejo primario de Ghon. Y una pequeña proporción de los pacientes van a avanzar a una enfermedad activa, ya sea a un nivel pulmonar o a nivel sistémico. Y esto depende en gran medida de los factores de riesgo que presente el paciente para el desarrollo de una infección activa, como serían el tener VIH o alguna inmunosupresión importante. Es importante aclarar entonces que la infección de la tuberculosis puede evolucionar desde la contención de la infección, donde las bacterias están aisladas dentro de los granulomas, hasta un estado contagioso en el que el paciente presenta síntomas constitucionales inespecíficos. Hay que destacar que solo la tuberculosis pulmonar activa, como ya mencionamos, es la que va a ser contagiosa. Y bueno, en la tuberculosis postprimaria, también llamada secundaria o del adulto, tenemos que se caracteriza por una infección tuberculosa que ocurre en una persona previamente expuesta al bacilo tuberculoso. Esta reinfección puede ser de dos tipos: endógena, que hace referencia a que se da a partir de el foco o nódulo de la tuberculosis latente, o exógena, por la exposición del paciente con nuevos bacilos a partir de una persona enferma bacilífera. Desde el punto de vista histopatológico, también existen dos principales tipos de lesiones pulmonares, que serían la lesión cavitada y la lesión miliar. La lesión cavitada se forma a partir de una reacción de hipersensibilidad tardía que provoca una destrucción hística pulmonar. En estos casos, las lesiones necróticas tienden a aumentar de tamaño y a extenderse cada vez más en el tejido circundante. Esta caverna es más que nada el resultado tanto de la necrosis gaseosa como de la licuefacción de los tejidos, que son pues seguidas de la eliminación a través del árbol bronquial. Estas lesiones son más frecuentes sobre todo en las regiones subapicales de los lóbulos superiores, aunque también pueden presentarse en menor medida en otros lóbulos. Algo característico de esta lesión es que se encuentra rodeada de nódulos tuberculosos de diferentes tamaños. Es importante mencionar que cuando una cavidad se aproxima a un vaso, puede lesionar su pared, dilatarla y por lo tanto formar un aneurisma, el cual a su vez puede llegar a sufrir rotura, con la consiguiente invasión sanguínea del contenido de la caverna y pues el posterior desarrollo de hemoptisis, que puede llegar a ser masiva o fatal dependiendo del calibre del vaso afectado. Por otro lado, pues tenemos que la presencia de las lesiones miliares se asocian sobre todo a una inmunodepresión marcada del paciente, que pues permite una gran diseminación del bacilo por todo el organismo. Este tipo de lesión corresponde sobre todo a una gran concentración de pequeños granulomas de entre 1 a 5 milímetros en los diferentes tejidos del cuerpo.
Bueno, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones de la tuberculosis son realmente inespecíficas y muy variables, por lo que a menudo se le ha llamado como la gran simuladora. Estas pueden dividirse en manifestaciones de carácter general o constitucional y en las que están relacionadas con el órgano o sistema que se encuentra afectado. Las manifestaciones constitucionales, que son clásicas de la tuberculosis activa, pero no específicas, consisten en un cuadro subagudo o crónico que se caracteriza por la presencia de fatiga, pérdida de peso, astenia, anorexia, fiebre de predominio vespertino o nocturno, que en general no excede de 38.5 a 39 grados y sudoración nocturna, aunque también se puede presentar de forma asintomática en aproximadamente el 10 a 20% de los casos, que es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones relacionadas con el órgano o sistema afectado, es indispensable saber que cualquier parte del cuerpo puede verse afectada por la tuberculosis, siendo la forma pulmonar la que se afecta con mayor frecuencia en la mayoría de los casos, con un 85 a 90%, seguida de la extrapulmonar, que en orden de frecuencia son la forma pleural, ganglionar periférica, osteoarticular, genitourinaria, miliar y meningia. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes que son VIH positivos, la forma predominante es la extrapulmonar, con un 65%, y solo el 35% presentan tuberculosis pulmonares aisladas. Entonces, vamos a describir las principales manifestaciones clínicas tanto de la tuberculosis pulmonar como la extrapulmonar. En cuanto a la tuberculosis pulmonar, tenemos que se clasifica normalmente en primaria o posprimaria, como ya lo habíamos comentado anteriormente. La enfermedad primaria en la mayoría de los casos es asintomática, por lo que suele pasar inadvertida y en general solo es detectada por la positividad de la prueba de la tuberculina, sobre todo cuando el proceso ya es resuelto por una inmunidad adquirida. Sin embargo, dependiendo de la magnitud de las lesiones, se pueden presentar manifestaciones clínico-radiológicas que nos pueden ser útiles en el diagnóstico. Y bueno, también se mencionaba que en algunos casos graves, sobre todo en aquellos pacientes con inmunosupresión importante, se puede presentar lo que se conoce como la tuberculosis primaria progresiva, en la cual las lesiones granulomatosas aumentan de tamaño, se presenta mayor necrosis y puede incluso llevar a la formación de cavitaciones. Cuando la tuberculosis pulmonar evoluciona a una enfermedad como tal activa, van a predominar las manifestaciones de las vías respiratorias superiores, entre ellas la tos, que es el síntoma más constante, y puede ser seca o con mayor frecuencia productiva de tipo mucoide o mucopurulento. Esta tos es de características persistentes y de curso prolongado que va desde semanas a incluso meses. Puede ser acompañada de dolor torácico, que se refiere como opresión o tensión en el pecho, y también el paciente puede presentar rinorrea o secreción retronasal. Otros síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar activa son la expectoración hemoptoica o incluso ya una hemoptisis franca. Sí, también se puede llegar a presentar disnea, que aparece sobre todo en las fases avanzadas de la enfermedad, y puede haber incluso derrames pleurales importantes que se presentan en el 66% de los casos. Y bueno, por último tenemos que cuando la diseminación de bacilos por la vía hematógena es importante, existe un riesgo de que se desarrolle lo que se conoce como tuberculosis miliar generalizada, como una complicación precoz de la infección primaria. El cuadro clínico de esta tuberculosis miliar generalizada incluye un incremento de la curva febril que puede o no acompañarse de manifestaciones respiratorias importantes como las que ya mencionamos. Por otro lado, en cuanto a la tuberculosis secundaria o de reinfección, se pueden tener las manifestaciones clínicas respiratorias que ya comentamos, pero recordemos que las lesiones típicas de este tipo de tuberculosis son las cavitaciones únicas o múltiples y que pues se deben a las necrosis gaseosas y licuefacción de los tejidos con su posterior vaciamiento a los bronquios y diseminación broncógena. Entonces las manifestaciones pueden ir desde derrames pleurales hasta neumonía tuberculosa, así como empiemas que corresponden a la acumulación de pus en el espacio pleural, e incluso también la presencia de tuberculosis miliar que corresponde a la forma más grave, ya que indica que hay como tal una diseminación importante del bacilo.
Entonces, pasando al diagnóstico, tenemos que algo fundamental para poder llegar a diagnosticar la tuberculosis es mantener siempre un alto índice de sospecha de esta enfermedad, sobre todo cuando se tenga una historia clínica sugestiva con las manifestaciones típicas y que tengan múltiples factores de riesgo asociados. En general, en los pacientes de alto riesgo que tienen síntomas clásicos y alteraciones radiográficas típicas de la enfermedad, el diagnóstico suele ser relativamente fácil. Sin embargo, algo que me parece importante comentar es que no existen síntomas ni signos patognomónicos de la enfermedad y que existe un alto porcentaje de casos en los que los exámenes paraclínicos resultan negativos, por lo que el diagnóstico suele complicarse. Existen diversas opciones para el diagnóstico de la tuberculosis que van desde la historia clínica sugerente, el estudio inmunológico con la prueba de la tuberculina, las técnicas radiográficas y el estudio bacteriológico hasta la realización de estudios especializados. La elección de una herramienta de diagnóstico para la tuberculosis depende en gran medida del propósito de la prueba, ya que pues existen pruebas diferentes para la detección de un estado latente o la detección de una enfermedad activa. Bueno, en cuanto a la historia clínica sugerente, tenemos que existen aspectos clínicos que son fundamentales para poder llegar o sospechar el diagnóstico de la tuberculosis. Recordemos que los síntomas típicos incluyen la tos persistente o prolongada, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, malestar general y en casos más avanzados incluso la presencia de hemoptisis. Entonces se debe sospechar y estudiar el diagnóstico de tuberculosis en los casos de alguna neumonía o bronconeumonía que tenga una tendencia a la cronicidad y que no se resuelva con el tratamiento adecuado. En caso de tos persistente, fiebre prolongada o de origen incierto, la presencia de hemoptisis, así como en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como un estado inmunitario comprometido debido a una enfermedad subyacente, como por ejemplo sería el SIDA o neoplasias malignas. Y en aquellos pacientes que reciben fármacos inmunosupresores, principalmente los biológicos como los anti-TNF. Ahora, las demás herramientas se pueden clasificar de acuerdo a su propósito en pruebas para la detección de la fase latente y pruebas para la detección de la enfermedad activa. Entonces, para la detección de la fase latente existen dos principales pruebas disponibles, que serían la prueba cutánea de la tuberculina, que se realiza mediante la técnica de Mantoux, y la segunda prueba serían las técnicas para la cuantificación de la liberación de interferón gamma, también conocidas como IGRA por sus siglas en inglés. Y por otro lado, para la detección de la enfermedad activa, se utilizan cuatro principales herramientas. En primer lugar, las técnicas de imagen, como lo son las radiografías de tórax, la microscopía a través del frotis de muestras, generalmente de esputo, métodos basados en cultivos, que se consideran como el estándar de oro, y las pruebas moleculares, que como veremos, pues son útiles más que nada para una detección rápida. Bueno, en primer lugar hablaremos un poco del estudio inmunológico que pues se conoce como la prueba cutánea de la tuberculina. Este es el método más importante, sobre todo para la identificación de los pacientes que han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis y corresponde más que nada a la expresión de la hipersensibilidad tardía que genera una reacción cutánea mediante el estímulo antigénico. Lo que se hace es aplicar una inyección por vía intradérmica de lo que se conoce como el derivado proteínico purificado de tuberculina o PPD y pues a una dosis recomendada de entre 2 a 5 unidades internacionales en los principales sitios de aplicación que serían la cara anterior y superior del antebrazo. Entonces la interpretación debe hacerse en las 48 a 72 horas posteriores a la aplicación y lo que se hace es medir como tal la induración de la piel como respuesta a este estímulo antigénico. Para determinar si la prueba es positiva debemos tomar en cuenta no solo el tamaño de la induración, sino que además debemos considerar el contexto del paciente. Entonces, una prueba se considera positiva en pacientes infectados por VIH, pacientes que hayan tenido contactos recientes con tuberculosis pulmonar activa, en personas con una radiografía de tórax con sospecha de tuberculosis pulmonar antigua, inmunosuprimidos y pacientes que tengan una ingesta crónica de esteroides cuando la induración es mayor o igual a 5 milímetros. En cambio, en individuos que provienen de zonas de alta prevalencia sin otros factores de riesgo, en trabajadores de la salud, drogadictos, gastrectomizados, con diabetes mellitus, insuficiencia renal, leucemia,
linfomas, cáncer y desnutrición, así como en niños y adultos expuestos a personas con tuberculosis pulmonar activa, se considera positiva con una induración mayor o igual a 10 milímetros. Y en todos aquellos pacientes que no tienen algún factor de riesgo se considera positiva cuando la induración es mayor o igual a 15 milímetros. Y por último es importante mencionar que esta prueba tiene un valor limitado para el diagnóstico de tuberculosis activa por su baja sensibilidad y especificidad, por lo que su valor es más que nada indispensable para la detección de la tuberculosis latente. Aunque también encontré que en algunos casos no puede discriminar como tal entre la infección latente y la enfermedad activa. Además, podemos tener reacciones positivas falsas que pueden ser resultado de infecciones por micobacterias no tuberculosas y por la vacunación con la BCG. Por otro lado, también su valor se ve limitado por la gran subjetividad que existe en la interpretación de esta prueba. Actualmente existen pruebas que miden o cuantifican la liberación de interferón gamma por parte de los linfocitos Th1 en respuesta a la estimulación antigénica, que como les comenté se conocen como IGRA por sus siglas en inglés. Lo que se hace en estas pruebas es que mediante un análisis de sangre in vitro se utilizan diversos antígenos para la tuberculosis, como lo son el STAT6 o antígeno secretado temprano y el CEP10 o antígeno proteínico filtrado de cultivo, para medir la respuesta celular mediada por los linfocitos Th1 a partir de esta cuantificación del interferón gamma. Entre estas pruebas se encuentran el T-Spot TB, que es un análisis de inmunotransferencia enzimática que se realiza utilizando la técnica ELISpot, y el cuantiferón TB Gold, que es un enzimo inmunoanálisis de adsorción que se realiza mediante la técnica ELISA. Estas pruebas tienen una mayor especificidad que la prueba cutánea de la tuberculina porque no tienen como tal una reactividad cruzada por la vacunación y la infección por micobacterias no tuberculosas, debido a que se utilizan estos dos antígenos que son específicos para Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, al igual que la prueba cutánea de la tuberculina, se emplea más que nada para el diagnóstico de infección latente en caso de que se tenga un resultado positivo asociado a la ausencia de evidencia clínica y o radiológica. Tienen una especificidad aproximadamente de entre el 95 al 98% y una sensibilidad del 70 a 90%, por lo que en parte han sustituido de forma importante a la prueba cutánea de la tuberculina. Pero como tienen un mayor costo y requerimientos técnicos, la Organización Mundial de la Salud no recomienda sustituir la prueba cutánea por las IGRA en los países con bajos ingresos. Y bueno, también leí que en algunos países como Canadá o países europeos se recomienda seguir una estrategia bifásica, que sería que en caso de obtener una respuesta positiva en la prueba cutánea de la tuberculina, se procede a realizar una prueba IGRA. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que la realización de una prueba cutánea de la tuberculina puede reforzar, incrementar la respuesta de una prueba IGRA, es decir, puede generar una positividad falsa, esto sobre todo si el intervalo de realización entre una prueba y la otra es mayor de 3 días. Bueno, en cuanto a los estudios de imagen, tenemos que se utilizan principalmente las radiografías de tórax, las cuales son indispensables, sobre todo en la detección de tuberculosis pulmonar. Entonces, debemos sospechar de esta enfermedad cuando el paciente tiene signos anormales visibles en la radiografía asociados a los síntomas respiratorios sugestivos de la tuberculosis. Se dice que la alteración o anormalidad clásica de la tuberculosis pulmonar es la de enfermedad del lóbulo superior con infiltrados y o la presencia de cavitaciones. Sin embargo, en general se puede detectar cualquier imagen radiográfica que va desde la radiografía normal hasta anormalidades como consolidaciones, el complejo primario de Rank o de Ghon, la imagen miliar o en cielo estrellado o inclusive calcificaciones que representan el foco inicial de la infección. Lo que sí es importante aclarar es que ninguna de estas alteraciones radiográficas es patognomónica de la enfermedad, por lo que solo se consideran como métodos auxiliares para el diagnóstico en los pacientes en quienes se sospeche de tuberculosis y siempre deben seguirse de las pruebas microbiológicas que veremos más adelante.
Entonces, en la tuberculosis primaria, la principal alteración radiográfica que se puede encontrar es sobre todo la consolidación del parénquima de forma unifocal en la mayoría de los casos, donde el proceso en ocasiones afecta a la totalidad de un lóbulo, que a menudo es el lóbulo medio, o en las zonas apicales. Sin embargo, también se puede presentar una consolidación multilobar, que es menos frecuente, pero que es importante tener en cuenta. Este proceso de consolidación es como tal el resultado de la invasión directa de los bacilos en el parénquima y las atelectasias, que resultan a su vez de la obstrucción bronquial por la compresión de adenopatías o por un proceso endobronquial. Y bueno, aquí tenemos una radiografía posterior-anterior de tórax en la que se puede apreciar una consolidación unifocal que afecta el lóbulo superior izquierdo, que sería sugestiva de tuberculosis pulmonar primaria, sobre todo en asociación con síntomas característicos de esta enfermedad. Ahora, en algunos casos donde la respuesta inmune resuelve la infección por los bacilos, la lesión del complejo primario de Ghon, que como ya les había comentado no es más que el foco de Ghon asociado a linfangitis y linfadenopatías, se somete a una fibrocalcificación formando lo que se conocería como el complejo primario de Rank, que es el complejo de Ghon pero calcificado, y que es lo que encontraríamos como signo radiográfico en un paciente que ha tenido la infección por Mycobacterium tuberculosis, pero que no evolucionó como tal a una enfermedad activa. Entonces, en esta radiografía de tórax podemos apreciar lo que sería el foco de Ghon, que se ve como una opacidad asociada a la presencia de adenopatías, que en este caso corresponderían a adenopatías parailiares. Por otro lado, si la infección avanza a una enfermedad activa y ocurre una gran diseminación hematógena que correspondería a la tuberculosis miliar, en la radiografía se puede observar un patrón miliar o en cielo estrellado, en donde se pueden apreciar múltiples nódulos pequeños que están distribuidos por todo el parénquima, es decir, de forma difusa, afectando a ambos pulmones. Y bueno, aquí tenemos la imagen radiográfica típica de la tuberculosis miliar, en donde se ven estos infiltrados micronodulares bilaterales difusos, con la presencia de los pequeños granulomas de 4 a 6 milímetros que afectan ambos pulmones, como ya les comentaba. Y también en la tomografía, como podemos ver en esta imagen, hay afectación en ambos pulmones de manera uniforme. Y en los casos de enfermedad secundaria donde la diseminación es por vía broncógena, la alteración radiológica típica es la presencia de cavitaciones, sobre todo en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, así como en los segmentos apicales de los inferiores. Esta es la alteración más sugestiva de tuberculosis pulmonar secundaria, pero no es exclusiva de esta enfermedad. Aquí tenemos una radiografía de tórax en vista posterior anterior, en donde se puede apreciar una gran cavidad en el lóbulo superior derecho, que está asociada con infiltrados circundantes o consolidaciones. En esta segunda radiografía también podemos apreciar una caverna, pero que está localizada en el ápice del pulmón izquierdo, así como una consolidación que afecta principalmente la totalidad del lóbulo medio, que también suele ser clásico de la tuberculosis pulmonar. Por otra parte, uno de los estudios paraclínicos más importantes es el estudio bacteriológico, ya que la tuberculosis activa se demuestra principalmente por la presencia del bacilo tuberculoso. Entonces, este estudio se puede realizar por distintos métodos, como lo serían el examen microscópico del frotis con tinciones especiales, que también se denomina como baciloscopía, o por métodos basados en el cultivo de las micobacterias. Las muestras para este tipo de estudios se pueden obtener a partir de las expectoraciones, principalmente del esputo, lavado bronquial obtenido por broncoscopía, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, peritoneal, pericárdico o sinovial. En algunos casos también se describe el esputo provocado por inducción de solución hipertónica en aerosol, sobre todo en niños mayores de 5 años. Y bueno, se recomienda que para estos estudios se realicen como mínimo 3 muestras seriadas que sean recogidas por la mañana al despertar en días consecutivos. Entonces, en primer lugar tenemos el examen microscópico, que consiste en la búsqueda de los bacilos ácido alcohol resistentes o BAR mediante el frotis realizados a partir de las muestras obtenidas, su posterior tinción y visualización directa en el microscopio. Principalmente se hace a partir del esputo o incluso de muestras de algún tejido, como por ejemplo la biopsia de ganglio linfático.
Bueno, para la visualización de las micobacterias se deben utilizar tinciones especiales debido a las propiedades ácido-alcohol resistentes de los bacilos. Entre las más utilizadas son la tinción de Ziehl-Neelsen, la de King-Jones y las de material fluorescente como los fluorocromos auramina-rodamina. En la de Ziehl-Neelsen se utiliza un colorante básico denominado carbolfucsina que interactúa con los ácidos grasos de la pared celular de la bacteria, principalmente los ácidos micólicos, que permiten que el bacilo se tiña de color rojo por la fucsina, como se puede apreciar aquí en la imagen de arriba. Y que también retengan este colorante a pesar de la decoloración con un ácido o con alcohol. Esta tinción tiene una sensibilidad baja que va desde el 40 a 60%. Ahora bien, por otro lado, la tinción con auramina-rodamina también sigue el mismo principio, pero en este caso se utilizan colorantes fluorescentes, que serían la auramina y la rodamina, que permiten la coloración del bacilo en un tono verde amarillento bajo la luz ultravioleta que correspondería a esta imagen de aquí abajo. Esta tinción aumenta en cuanto a la sensibilidad un 10%, es decir, tendría entre el 50 al 70% de sensibilidad. Es importante tomar en cuenta que la ácido alcohol resistencia no es específica de este microorganismo y que también la ausencia de los bacilos no descartaría el diagnóstico de la tuberculosis debido a la sensibilidad limitada de este estudio. Entonces, se considera que deben existir entre 5.000 a 10.000 bar por mililitro de espécimen en 3 muestras consecutivas para que la baciloscopía se considere positiva, pero el obtener un resultado negativo no descarta la enfermedad. En general, estos resultados se reportan de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en un sistema de cruces. Aquí les puse un cuadro donde se describe el sistema de cruces de acuerdo a los bacilos ácido alcohol resistentes observados por campo. Entonces, cuando haya ausencia de bar en 100 campos observados se considera un resultado negativo. Cuando existe menos de un bar por campo en 100 campos observados se considera como una cruz. La presencia de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados se consideran 2 cruces y la presencia de más de 10 bar por campo en 20 campos observados correspondería a 3 cruces, sería una muestra positiva. Ahora, en cuanto al cultivo, hay que comentar en primer lugar que los productos para la toma de la muestra se pueden dividir en dos grupos: los que provienen de un origen estéril, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, y los que provienen o atraviesan territorios con flora comensal, como serían el esputo o la orina. Esto es importante porque en el primer caso las muestras deben o pueden sembrarse directamente en los medios de cultivo. En cambio, en el segundo caso es necesaria la descontaminación previa de la muestra para evitar el crecimiento de la flora comensal, puesto que en algunos casos se pueden incluso generar resultados falsos positivos. Existen diferentes medios de cultivo que van desde medios de naturaleza sólida como el de Lowenstein-Jensen, medios sintéticos como el de Middlebrook y Kohn, así como medios líquidos que serían principalmente el modificado de Proskauer y Beck. De estos, el más utilizado es el medio sólido clásico de Lowenstein-Jensen, que es a base de yema de huevo y glicerina. Para este estudio hay que tomar en cuenta que la mayoría de las especies del complejo Mycobacterium crecen de forma lenta, por lo que se requiere de aproximadamente entre 4 a 8 semanas para detectar su crecimiento. Entonces, una vez que se produce el crecimiento bacteriano, es indispensable observar las características morfológicas y la presencia o ausencia de pigmento en las colonias. En general se interpreta como un cultivo positivo cuando las características de las colonias son de color crema, rugosas, que se describen como en coliflor o en miga de pan, y de superficie seca, como podemos apreciarlo en la imagen. También actualmente existen técnicas inmunocromatográficas que permiten la detección del antígeno MPT64, que es específico de Mycobacterium tuberculosis, por lo que facilita la identificación rápida de estos microorganismos a partir de los medios de cultivo. Y bueno, por otro lado, los cultivos en medio líquido se producen en un periodo inferior al de los cultivos en medio sólido, acortando el tiempo de crecimiento bacteriano en 2 a 3 semanas. Además, también permiten un mayor número de aislamiento de bacterias no tuberculosas, por lo que estos medios empiezan a sustituir el uso de medios sólidos clásicos.
Otras pruebas diagnósticas importantes de la tuberculosis son las pruebas moleculares. Estas consisten más que nada en técnicas de amplificación de ácidos nucleicos que pues son útiles para la confirmación rápida de tuberculosis en pacientes que obtuvieron un resultado positivo en el examen microscópico. Uno de los principales sistemas que se han descrito recientemente es la tecnología automática de amplificación de ácido nucleico en tiempo real, que es conocida como la prueba MTB-RIF, y que es de gran importancia porque nos permite detectar tanto la infección por tuberculosis como la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso como una prueba diagnóstica inicial en adultos y niños en los que se sospeche de tuberculosis multiresistente a fármacos o tuberculosis asociada con el VIH. Además, esta prueba también se debe aplicar de manera inicial al líquido cefalorraquídeo en los pacientes en los que se sospecha de meningitis por tuberculosis y como una prueba de sustitución en lugar de la microscopía convencional y el cultivo para las muestras no respiratorias de los pacientes en los que se sospecha tuberculosis extrapulmonar. En general, esta prueba tiene una sensibilidad del 98% entre los casos positivos para el cultivo de bacterias ácido resistentes y del 70% entre las muestras con un resultado negativo, por lo que suele ser una excelente opción como prueba diagnóstica. Existe otra prueba rápida que es la detección del antígeno lipoarabinomanano en la orina. Recordemos que este antígeno forma parte de la pared celular micobacteriana. Esta prueba se ha convertido en una posibilidad para la detección de la enfermedad de tuberculosis activa asociada al VIH. La Organización Mundial de la Salud recomienda la realización de esta prueba rápida para ayudar y acelerar el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis activa en dos poblaciones específicas que serían principalmente en pacientes adultos VIH positivos con signos y síntomas de TB pulmonar y o extrapulmonar que tienen un recuento de células TCD4 menor a 100 células por microlitro, o en aquellos pacientes con VIH que presentan una enfermedad grave, independientemente de su recuento de células TCD4 o con un recuento de CD4 desconocido. Bueno, existen además otras técnicas diagnósticas especializadas que se pueden emplear sobre todo cuando se sospecha de una tuberculosis pulmonar, como lo son la broncoscopía de fibra óptica con cepullado bronquial y endobronquial de la lesión que se considera sospechosa, así como el lavado bronquioalveolar del segmento pulmonar donde se encuentra la lesión. Y también se puede utilizar la nebulización ultrasónica de una solución salina hipertónica, esto sobre todo para favorecer la expectoración en aquellos pacientes que no expectoran de forma espontánea. Lo importante es que en todos estos casos es esencial enviar las muestras obtenidas para buscar los bacilos ácido alcohol resistentes en el frotis, cultivar las micobacterias y realizar pruebas moleculares, principalmente con la prueba MTB-RIF. También se mencionaba que en aquellos casos donde los cultivos o resultados del estudio MTB-RIF son negativos, el diagnóstico de tuberculosis se debe apoyar sobre todo en pruebas epidemiológicas con el estudio de contactos, así como una respuesta al tratamiento adecuado y consistente, tanto de forma clínica como radiográfica. Por último, aquí les puse una tabla que resume las principales pruebas diagnósticas que les mencioné, así como si el paciente es infeccioso o si presenta síntomas, en los diferentes estadios de la enfermedad. Por ejemplo, la prueba de la tuberculina y los SIGRA comienzan a ser positivas desde la eliminación de la infección por la respuesta inmunitaria adquirida, continúan en la fase latente, en la fase subclínica y generalmente son positivos en la enfermedad activa. En cambio, el cultivo puede ser intermitentemente positivo en la enfermedad subclínica y únicamente es positivo en la enfermedad activa. El frotis de esputo generalmente es positivo en la enfermedad subclínica y puede ser positivo o negativo en la enfermedad activa. Y tanto los síntomas como el estado infeccioso se presentan principalmente en la enfermedad activa. Y pues eso sería todo de mi parte.